Estamos llegando ya al final de este primer Congreso de Seguridad Privada y los retos y oportunidades que tenemos para mejorar lo que es la industria de seguridad privada. Aquí en este programa, Podcast Charlie Charlie. Y para terminar, tuvimos un cierre espectacular con un tema que nos apasiona, pero que también del que desconocemos muchas cosas. Y es lo que tenemos en nuestro cerebro y que es lo que hace que actuemos o dejemos de actuar. Y ahí, para esa parte, he invitado de lujo al doctor Pablo Cordero, que además conoce muy bien las partes internas de lo que es la seguridad privada, porque ha estado inmerso por muchos años en este tema. Don Pablo, primero que todo agradecerte como amigo, te agradezco montones el que estés aquí con nosotros compartiendo primero tus experiencias y segundo tu profesión, porque nos va a ayudar a identificar cómo hacemos nosotros que tenemos personas con muchas carencias, con muchas necesidades, pero con muchas ganas de seguir en seguridad, porque todos los que estamos en seguridad, si no amamos esta carrera, definitivamente no tenemos razón de ser, de estar aquí, pero nos mantenemos en seguridad. Dos cosas, Pablo, que escuché de tu ponencia y que quiero resaltar, y que fue la exposición que hizo, sí, Víctor Frank, y también que nos hablaras después, y lo voy a preguntar más tarde, de ese reconocimiento que pudiera dar el Colegio de Psicólogos. Pero empecemos con esa parte, Pablo. Bueno, César, primero que nada, muy agradecido de estar en este congreso tan maravilloso, ¿verdad? Creo que estos espacios son súper necesarios para que la seguridad cada vez vaya creciendo más, de una manera más integral, de una manera inclusive más fuerte en la parte inclusive de la psicología, ¿verdad? Porque ahorita la seguridad tal vez tiene un enfoque o ha venido teniendo un enfoque mucho desde el evaluativo, ¿verdad? Más desde un requisito, la persona está bien, ya cumplió, nos fuimos. Pero la persona sigue evolucionando, la persona sigue creciendo, la persona sigue teniendo en su vida situaciones emocionales complejas y tiene que tomar decisiones. Y como lo decíamos ahora en la ponencia, nuestros agentes de seguridad posiblemente tengan la decisión más importante de la organización y es tomar partido en el último momento de qué hacer. Así es. Así De es. qué hacer, ¿verdad? Y hay algo que quiero acompañar de tu comentario, y es el hecho de que esa persona que está ahí tiene toda una vida, hay toda una historia detrás de él. Caramba, y muchas veces eso lo ignoramos. Lo ignoran las empresas, lo ignora inclusive el cliente. El cliente está recibiendo un servicio, pero no sabe cómo está emocionalmente esa persona. Y mencionaste ahora idoneidad mental, ese examen que hacen ustedes cada cierto tiempo para que esa persona sea precalificada para, etcétera. Yo la identifico como la foto del momento, pero nada más. Correcto, o sea, Es una foto del momento. es una foto muy importante. Sí. Es una foto muy importante que de hecho ha sido una herramienta que ha venido evolucionando los últimos años, hasta se tiene ya un manual bien elaborado, ¿verdad? Muy consistente, de la forma en que se debe de ir buscando en el candidato o en el oficial de seguridad algunos rasgos de riesgo de violencia o de psicopatía, ¿verdad? Que tienen características estas personas con antecedentes violentos. Entonces eso es lo que busca la herramienta, empezar a buscar si esta persona puede ser un potencial violento dentro de la organización o al usar un arma de fuego. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que nos hemos quedado solo en la evaluación, pero la persona es íntegra. O sea, la persona, el oficial de seguridad tiene sueños, tiene deseos, tiene motivaciones. Y como lo vimos en la ponencia, mucho del grupo 1 son personas que llegan a las empresas no con el deseo de solo oficiales, sino porque necesitan un empleo y en seguridad hay empleo. Entonces vienen, pero porque aquí voy a tener un sustento económico, pero no tal vez una necesidad emocional que vengas a Cubrir, potenciar o a claro. cubrir el otro tipo de cosas que yo necesito: familia, estabilidad económica, el desarrollo de nuestro proyecto de vida, hacia dónde queremos, que la relación de pareja, que nuestro autocuidado, o sea, todo ese tipo de elementos que conforman
nuestra vida, ¿verdad? Entonces, importantísimo cómo ahora, después del COVID, se da la oportunidad o las empresas empiezan a darse cuenta de cómo la salud mental viene a generar realmente un impacto importante en la toma de decisión y cómo pueden más bien ayudar a sus colaboradores a que ellos mismos puedan vivir mejor y desempeñarse mejor, siendo un equilibrio para su desarrollo y funcionamiento. Entonces, es lo que hemos venido ahora desarrollando y entonces volvíamos a esto. La toma de decisión en el último momento. El oficial puede estar muy bien entrenado, el oficial puede ir a prácticas, pero tiene que tener un equilibrio en su vida emocional. Porque de alguna forma le va a impactar en esa decisión. Totalmente, pues si la persona está bombardeada por elementos de estrés, acuérdate que el estrés viene de afuera, es lo que está a mi alrededor. Si yo estoy bombardeado de estrés en mi familia porque me dejó mi pareja, frustrado porque tuve que cancelar mis estudios, me llaman a cada rato por temas de deudas, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de cosas empiezan a generar el secuestro amigdalar, empiezan a ocasionar que mi cerebro empiece a bloquear la capacidad de poder razonar, pensar y tomar decisiones de una manera más equilibrada. Entonces, en un momento de riesgo donde estamos reactivos y necesitamos buscar un equilibrio, ahí podemos disfuncionar. Si no tenemos un balance o una vida. Entonces, yo creo que las organizaciones sí tienen que empezar a pensar en cómo fortalecemos nuestras capacitaciones, cómo buscamos, por ejemplo, en las evaluaciones de clima, poder documentar o evidenciar dónde hay riesgos a nivel de la salud mental, dónde tenemos que trabajar con estos colaboradores que son buenos, son importantes, trabajan muy bien, pero a veces andan en un sistema depresivo, con tristeza rotunda, y esto a veces los aparta un poco de la realidad de sus trabajos o de la toma de decisiones importantes. O cuáles son aquellos que tienen problema de ira y se detonan y amenazan y son más bien potenciales riesgos en la organización porque no saben controlar estas emociones. Ahí es donde hay un gran trabajo por empezar a hacer. Y yo quiero engarzar este comentario con algo que hemos venido viendo en otras presentaciones del podcast, y es empresas responsables y empresas que no lo son tanto, e inclusive empresas ilegales. Es imposible entonces, si es difícil para empresas responsables llegar a este nivel que estaríamos buscando, el ideal, para aquellas empresas que no tienen ni siquiera estructura, qué tan difícil es? Tenemos que partir de un tema también de qué tan importante es la persona para esa organización, porque la persona es lo primero, o sea, es el activo más importante de la organización, es el que está al frente del cliente, es el que tiene que responder a esas demandas y hacerlo dentro de una cultura que tiene esa organización, tiene que casarse con la camiseta de la organización. Entonces, cuando la organización irregular no le demuestra empatía a su colaborador, ¿cómo crees que se va a devolver? ¿Cómo crees que él le va a responder? Estamos ahí como por una necesidad separada, es como una relación insana, ¿verdad? O sea, nos queremos, vamos en el mismo lugar, pero porque nos necesitamos el uno a otro para algún beneficio, pero no porque queramos hacer un vínculo, no porque vos sos valioso ni vos sos valiosa, no, sino porque yo te necesito para tener mi empresa y yo te necesito para tener plata. Entonces, yo creo que ahí hay mucho riesgo. Y vos lo ves en la deserción de empresas, en la deserción de oficiales, ¿verdad? Muchos oficiales inclusive que aprenden malos hábitos, ¿verdad? De empresas irregulares, de empresas que no se enfocan en el desarrollo de la persona. Así como vos decías, si cuesta en las organizaciones responsables, no quiero ni imaginarme qué está pasando en esas organizaciones, son un riesgo. Y yo le voy a sumar algo, y es el hecho de que nosotros dentro del área de seguridad privada tenemos una altísima rotación. Escuchándote podría especular un poco, sin tener el conocimiento tuyo, de que parte de lo que es la rotación tan alta es porque ese ser humano anda buscando algo de una empresa a otra. Él anda buscando algo, una estabilidad económica, una empatía, como decís, un reconocimiento de parte de ese patrono o de de ese patrono, e inclusive del grupo de compañeros, y no lo encuentra.
Y hemos visto, y usted lo conoce muy bien, estuvo en el sector por muchos años, la gran rotación que tenemos en esto. Sí, sí, correcto, ¿verdad? Mucho se debe también a cuál es el proyecto de vida que tiene una persona y si la ha podido concretar o si la tiene clara. Siento que muchos oficiales de seguridad viven al margen de sus vidas, al día a día, ¿verdad? Tengo que hacer hoy cumplir y mañana tengo que volver y cumplir y no tengo tiempo para pensar en metas, en objetivos, porque ni la función ni el trabajo me lo permite, porque tengo que trabajar, trabajar, trabajar y ni mi historia de vida tal vez ha sido congruente o ha sido amable conmigo por las situaciones que tengo, ¿verdad? Hay muchos oficiales con historias de vida muy lamentables, ¿verdad? De violencia, de abuso en sus etapas tempranas. Hay oficiales de seguridad que vienen de rupturas amorosas muy fuertes, ¿verdad? Hay otros que vienen de ambientes violentos, ¿verdad? Pero hay otros que sí vienen de hogares tal vez muy bien integrados. Entonces no podemos obviar también la historia de esos oficiales, ni tampoco señalarlos por eso, pero les cuesta más. Entonces, claro que a nivel de salud mental lo que buscamos es un balance, ¿verdad? Es un balance. Y a veces tal vez, como lo vimos, hay diferentes elementos que la función misma como de seguridad generan un estrés muy fuerte en estas personas, ¿verdad? El simple hecho, decíamos ahora, de ya andar un arma de fuego, ya es un estrés enorme, ya es un estrés enorme. Inclusive la responsabilidad a veces que se le da al oficial para que se la lleve. Conozco inclusive un caso, una anécdota, César, de un oficial muy responsable, buenísimo, en una organización. Se echó su arma en el bolsito siempre, pero ese día quería ir a tener un poco de su vida, un poco de su tiempo libre, que tienen derecho, pero andaba su arma de trabajo. Se fue a tomarse unos fresquitos, le dijo un amigo, aguantame un toque aquí el maletín, se fue al baño, cuando regresó no estaba el amigo, no estaba el maletín y no estaba el arma. Y esa persona se descompensó y tuvo consecuencias, imagínese usted. Nefastas en el trabajo, personales, claro. Exacto. Y de arrepentimiento por haberse tomado sus fresquitos. Y el arrepentimiento por algo que no tenía tiempo de no hacer, que le costó toda esta negligencia. ¿Pero por qué? Por la misma responsabilidad que asumen estas personas por querer hacer las cosas bien, de una manera responsable o por querer asumir un rol más protagónico, ¿verdad? Entonces, no es fácil ser oficial de seguridad, no es nada más ponerse un uniforme e ir a parar ahí a ver qué. No, hay que tomar decisiones. Hay que enfrentar estrés. Hay que enfrentar personas que a veces pueden recordarles hasta, no sé, familiares con los que tuvieron conflictos, ¿verdad? Rostros parecidos, sonidos que pueden evidenciar o detonar una emoción reactiva, pasar de un enojo a una ira, gritarle a alguien. Y yo quiero quedarme con esa parte donde decís, no es fácil ser agente de seguridad, pero es una lástima que empresas y empresarios de seguridad no responsables, en muchos casos, muchísimos casos, solo ven el recurso nada más. Y dicen, este recurso lo necesito aquí, nada más. Pero se olvidan de esa necesidad que tiene el ser humano que está detrás ahí. Yo creo que ese es el gran desafío. El gran desafío que tenemos en las organizaciones es empezar a darle más valor a las personas con las que contamos, ¿verdad? Los oficiales saben, tienen experiencia, pueden tomar decisiones, ellos pueden dar información para poder generar cambio. Las empresas están evolucionando, cada vez hay más cambio, y el cambio genera o crecimiento o un bloqueo, y no todas las personas van hacia el cambio. Entonces, yo creo que es importante que haya esa alianza, que los liderazgos en las organizaciones de seguridad también se desescalen un poco, que no nos quedemos solo con la parte de la oficina, sino que también vayamos al puesto, también podamos conectar con las necesidades que tienen estas personas, con sus ideas de mejora, o sea, que son muy valiosos. Y siento que nos hemos quedado en los procedimientos, nos hemos quedado en las certificaciones. A mí me hubiera gustado escuchar hablar sobre la certificación, creo que hay un ISO de salud mental, ¿verdad? Entonces, que potencia dinámicas para poder también generar en la organización estos recursos. Como mi colaborador está entrando en crisis, en un pico, lo detecto porque se me volvió un riesgo de salud mental y cómo trabajo para poderlo estabilizar para que regrese a su entorno de trabajo y sea funcional y bueno como lo ha hecho y eficiente. Claro. Porque todas las personas entramos en ciclos de crisis. Entonces, si podemos trabajar esos ciclos,
excelente. Gana la empresa porque evita un riesgo, gana el colaborador porque sana un problema o lo puede intervenir y sigue creciendo la organización. Entonces, eso es lo que da la salud mental a las empresas. Pero hay que trabajar en ese tipo de programas. Hay que traer un poco más al empleado y más en este tipo de profesión en donde el riesgo, el miedo, el enojo, la toma de decisión es de todos los días. Y la gran responsabilidad, porque en muchos de los casos de seguridad, si no en un 98%, es responsabilidad. Es una persona que un edificio como este se lo dejamos a 2, 3 personas por el tamaño que tiene. Y aquí pasan navidades, haciendo alusión a lo que ya se acerca, pasan tiempos festivos, pasan solos, Pasan solos, pensando. pensando en lo que carecen, en lo que quisieran, en lo que no pueden lograr, porque tienen limitación. Exacto. Y tal vez ese espacio de humanidad, ese espacio de podernos poner en los zapatos de la gente, tal vez es lo que empiece a generar un cambio. Los educamos muy bien. Yo valoro mucho eso a las organizaciones. Los educamos, los preparamos muy bien. Se invierte mucho dinero en eso. Pero al final, esa capacidad o esa habilidad técnica que adquiere el oficial depende de un pensamiento. Y entre un estímulo y una reacción, hay un espacio, decía Víctor Frank. Y en ese espacio hay una posibilidad para tomar una decisión. La organización está invitada a entrar en ese espacio y fortalecer a su colaborador a que sea más consciente de tomar las mejores decisiones en función de una capacidad adaptativa, racional y apta en el momento en que pasan las cosas. Y eso es ser un oficial de seguridad. Es también tener esa capacidad de respuesta desde lo emocional, no desde el machismo, o no desde la ira o desde la explosión, sino trabajar para poder llegar a ese alto nivel. Y lo vemos en las, no sé, en otras Fuerzas Armadas o policías un poco más profesionalizadas. Hace años hablábamos de una seguridad privada profesionalizada, ¿te acuerdas? Debidamente capacitada. Hicimos varios intentos juntos en el INA para ver si lográbamos eso, desgraciadamente, y no hemos cerrado el capítulo, a pesar de muchos años, pero sí, necesitamos buscar eso. Y quiero terminar, a no abusar de tu tiempo, en lo último que ofreciste, o que el Colegio de Psicólogos está ofreciendo, y es un reconocimiento a las organizaciones, a las empresas. ¿En qué consiste? Sí, bueno, esto es una iniciativa del Colegio de Psicólogos que entiendo que se va a dar para el 2025. Es desde la Comisión de Psicología Organizacional, que pueden acercarse al Colegio de Psicólogos para este tipo de aspectos. Y lo que quieren es empezar a que las empresas, por medio de un premio, de un galardón, empiecen a potenciar todas aquellas estrategias para garantizar la salud mental dentro de sus colaboradores, desde diferentes ramas. Aquí están participando. Este año se hizo como un foro participativo de diferentes empresas, algunas bancarias, otras más privadas, y para plantear este galardón. Entonces, yo creo que este tipo de iniciativas, que las empresas, así como buscamos certificaciones, ISOs y BAS y todo este tipo de cosas, que son muy buenas, pero buscamos también la estabilidad emocional de nuestros colaboradores, porque ahí es donde encontramos madurez, crecimiento, desarrollo y estabilidad, ¿verdad? Entonces, mucho depende de cómo la organización quiere orientar. Yo quiero invitarlos que estén atentos de las redes sociales del Colegio de Profesionales en Psicología. Creo que este proyecto va a iniciar, no sé, tal vez en marzo del próximo año. Se van a comunicar, pero es un proyecto que creo que nos invita a todos a renovar. Después del COVID, a renovar. ¿Dónde nos perdimos? ¿Qué dejamos de hacer? ¿Por qué aquel compañero se ve triste? ¿Cómo está sufriendo la pérdida de un familiar mi compañero, el que está en el puestito solo? Necesita que se le acompañe, necesita que se le mueva por un tiempo, aunque la gestión operativa se vea comprometida, pero es más fácil eso que verlo a él depresivo. Él necesita ese apoyo. Bueno, hay que empezar a desarrollar procesos, hay que empezar a desarrollar políticas internas para poder apoyar a este tipo de personas. Vamos a estar atentos, Pablo. Definitivamente nos parece supremamente importante el hecho de que nos metamos en esa corriente que nos conocemos hace 10 años,
no hablábamos de esto, las empresas no hablaban de esto, pero bueno, esta es la tendencia, esto es hacia lo que vamos, esas habilidades también que tienen las personas y rescatar a esas personas de lo que pudieran eventualmente pasar. Así es. Sí, te agradezco de verdad que sí. César, muchas gracias por la invitación. Muy complacido de que pudiera cerrar el Congreso, el primer Congreso Nacional de Seguridad Privada, que hoy lo estamos culminando de lujo y les hacemos la invitación para que nos sigan en redes sociales de ACES, Hablemos de Seguridad con ACES, también en YouTube y en el podcast Charlie. Muchísimas gracias de verdad y hasta la próxima, porque ya estamos pensando en el segundo Congreso Nacional de Seguridad Privada. Gracias.